con algo. Ahí va, perfecto. Les hago una pregunta. ¿Ya se pusieron de acuerdo con la versión de Unity que van a utilizar? ¿O pudieron charlarlo o todavía no? A ver, Sí, tenemos la misma versión del cuatri pasado. listo, entonces. Yo Es voy a la que utilizar... pasé la vez pasada, en la clase pasada. Ok, bárbaro. Yo voy a utilizar la 6, pero nuevamente, les va a servir para absolutamente todo, es lo mismo, ¿ok? De hecho, van a ver que sí, todo lo mismo. Por ahí hay más cosas más copadas, pero no creo que las lleguemos a utilizar en la cursada. Como podrán ver, tengo una escena súper básica con dos objetos, un piso y un cubo, el cual cada uno tiene un material específico que es un color azul y un verde. Nada más, nada raro, nada de otro mundo, ¿ok? Pero bueno, vamos a comenzar a hacer un repaso. ¿Cómo hacíamos para crearnos scripts? Rápido y sencillo. Veníamos acá, le dábamos clic derecho y nos creábamos un script de MonoBehavior, ¿ok? MonoBehavior es la, si se quiere decir, clase original de Unity, y MonoBehavior es, en pocas palabras, lo que nos permite que podamos incorporar los scripts que nosotros hacemos a los objetos adentro de Unity, ¿sí? De hecho, es como una clase principal que maneja todos los componentes de Unity, ¿sí? Entonces yo acá me voy a crear un script que se va a llamar test, ¿sí? Este script yo lo puedo arrastrar acá a un objeto de Unity. Vamos a ir para acá. Yo lo puedo arrastrar adentro de un objeto de Unity única y exclusivamente por una razón. Vamos a ponerle test a esto. ¿Por qué yo este script test lo puedo arrastrar acá como un componente? Porque el script hereda de esta clase principal que se llama MonoBehavior. ¿Ok? Si yo le saco esto y lo borro y guardo el script, van a ver que Unity me va a decir, che, pará, que estás todo loco, ¿qué querés? Fíjense acá, me dice, el script asociado no puede ser cargado. Tienes que asociar todos los errores de compilación, ¿sí? Fíjense que me dice, che, estás teniendo un problema porque no puedes arrastrar un script que no sea MonoBehavior. ¿Por qué? Porque MonoBehavior, recuerden, MonoBehavior lo que hace es darnos la opción de que podamos utilizarlos con otros objetos adentro de Unity, ¿sí? Son cuestiones de herencia que posiblemente más adelante las veamos, pero para que nos entendamos, eso es la explicación general que les voy a dar de esta palabra MonoBehavior, ¿sí? Una pregunta, antes que siga, el texto, el código, el tamaño de la fuente, ¿se ve bien? ¿Lo hago más grande, más chico? ¿Ahí les parece mejor? A ver, a ver, a ver. Sí, sí, se ve bien. Ahí está, gracias. Yo voy preguntando cosas por ahí, gente, así por las dudas. Quédense atentas y atentos. Buenísimo. Con este script, no sé si alguno se acuerda, pregunta general, no sé si me pueden contar para qué servía el método start y el método update. ¿Recuerdan por las dudas? ¿O cómo se los utilizaba en el script? A ver. El start no era cuando inicializaba el juego y el update cada vez que tenía un movimiento de frame. Ok, sí, perfecto. Y pregunta, ¿alguna vez laburaron con el awake? Esto para pregunta general, ¿no? No, todo lo del ciclo de vida no llegamos a verlo, elaboramos más con Start y con Update. Ok, perfecto. Mira, lo que me comentaron es certero. El método start, esto se llama, en el momento que ustedes ponen play, se llama todo lo que yo tenga acá. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Antes de llamado al start hay un método que usualmente, dependiendo del caso, a veces que se lo pone, a veces que no. Pero se llama este método que se llama awake. El método awake es un método que se llama, prácticamente hace lo mismo que el start, nada más que este se llama antes que este, ¿sí? Por ejemplo, si yo vengo acá y hago un debug.log que diga chao, van a ver que es prácticamente, la diferencia es sutil, pero cuando están programando con cosas más copadas, les va a servir mucho conocer ambos, ¿sí? Fíjense que si yo pongo start,
me debería aparecer acá por consola el mensaje chau, ¿sí? Lo cual sí está funcionando. Pero si yo vengo acá adentro del awake y pongo hola, van a ver que primero me va a aparecer hola y después me va a aparecer chau. Es más que nada es el orden con el cual las cosas se van llamando. Yo esto se los voy a explicar. Y Fíjense el que awake, Ajá, sí. el awake se inicia, se itera una sola vez. Sí, exactamente. Funciona una sola vez y después no se vuelve a llamar más. Primero viene el awake. Una vez que se llama el awake, se llama el hola, que es el start. Y después del start, ya ahí a partir de ahí comienza a funcionar el update. Que como vos dijiste, funciona todos los frames una vez. No, ¿cuánto es? 60 veces por frame. ¿Ok? O dependiendo de la computadora, ¿no? Pero bueno, esto se llama muchas veces, prácticamente infinitas veces, hasta que o se detiene el script o se rompe el programa o algo, cualquier cosa, ¿sí? Pero bueno, así como tenemos estos métodos, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, acá en el awake, ¿cuál es el uso cotidiano? Por ahí para inicializar algún listado de cosas, para, por ejemplo, desactivar todas las físicas y poner valores iniciales. Yo acá, por ejemplo, puedo decir, che, mira, la vida máxima del jugador es 100 y acá le puedo decir, no sé, spawnea con la vida máxima que declaré antes, por ejemplo. Entonces se suelen utilizar, como este se llama antes, se suelen utilizar, este es más que nada como para declarar y este es como para inicializar algunas que otras cosas, ¿sí? Y así como tenemos el update, que esto se llama una vez por frame, o sea que si en un segundo pasan 60 frames, esto se va a llamar 60 veces, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El update siempre va a depender de la computadora. Por ejemplo, si yo tengo una computadora, no sé, un Windows 7, un poco viejita, que me anda 30 frames por segundo, esto se va a llamar 30 veces, o si estoy en una computadora recontra mil nueva que me anda, no sé, a 900 frames por segundo, esto se va a llamar 900 veces en un segundo, ¿sí? O sea, si yo vengo acá y pongo chau, dependiendo de la computadora que yo tenga, se va a llamar más o menos veces, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? El update, como se llama tantas, pero tantas veces, ¿sí? Hay cosas que por ahí no se deberían usar acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son cosas que requieren mucho uso de la memoria de la computadora. Por ejemplo, todas las cuestiones que sean relacionadas a las físicas. Por ejemplo, si ustedes quieren, qué sé yo, mover un objeto o quieren, no sé, hacer que un proyectil vaya utilizando físicas hacia arriba y después hacia abajo, bueno, no se recomienda hacerlo en el update. ¿Por qué? Porque son tantos cálculos que se hacen muchas veces que resulta un poco engorroso. Yo sé que, les tiro un ejemplo, si ustedes ponen, vamos de nuevo, si yo pongo un proyectil y quiero que el proyectil haga esto, si pongo en el update un solo proyectil, no pasa nada, ni cuenta se van a dar, ¿ok? El problema comienza a surgir cuando comienzo a tener, no sé, edificios, cuando tengo montañas, cuando tengo cosas que se rompen, cuando tengo una explosión aquí, una explosión allá, no sé, tengo agua, shaders y un montón de cosas más. Ese proyectil que ustedes están haciendo, que se calcula todos los frames, llega a un punto que la computadora dice, loco, para un cacho, ¿sí? Entonces, en vez de utilizar el update, hay otros métodos, por ejemplo, que suelen trabajar la física y que usualmente es uno que se llama el fix update, ¿sí? Es como, funciona de una manera muy parecida a esta, nada más que este método está creado exclusivamente para manejar cosas físicas, ¿sí? Si ustedes, no sé, quieren hacer un raycasting, se lo puede hacer en el update sin problemas, siempre y cuando no sea algo muy loco, pero todo ese tipo de cosas se las suele trabajar con el fix update. ¿Por qué? Porque está optimizado o está creado para que se maneje exclusivamente con esas cosas sin que rompa todo el programa en general, ¿ok? Buenísimo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Venimos todo ok? ¿Todo en orden? ¿Nos entendemos? A ver, a ver, a ver.
Sí, sí. Ok, buenísimo. Vamos, repaso general con algunas otras cosas de programación. Variables. Ya sabemos qué son las variables. Creo que varias personas acá laburan o laburaron con programación web también, así que sabemos lo que son las variables, ¿sí? Las variables son espacios de memoria en donde yo le asigno un tipo y ese tipo también viene con un valor. Hay varios tipos de variables, las más comunes, que son las que se ven, digamos, en programación en general, son, no sé, los floats, los puntos flotantes, los enteros, los booleanos, ¿qué más? Los char, los strings y un montón de otras variables más. Pero desde Unity, el motor exclusivo de Unity maneja con variables que son puntuales de Unity, ¿sí? Y que todas esas variables las podemos utilizar por esta partecita que tenemos acá arriba, ¿ok? Creo que ustedes ya también las usaron. Variables como los GameObject, variables como los RigidBody, que es para el manejo de físicas, variables como los Transform, variables como, no sé, los Outline, o no sé, vamos a ver qué hay acá, ni me acuerdo todas las variables que hay. On Animation IK, bueno, estos ya son métodos. Como vamos a poner los Particle System, las variables como las partículas y demás. Bueno, todas estas variables son, si se quiere decir, formas exclusivas de guardar, entre comillas, datos adentro de Unity. Y que obviamente cada una de estas variables va a cumplir una función diferente adentro de mi programa. ¿Ok? Entonces, la idea es que con estas variables, sumado a algo que se llama y se conoce como los métodos, le comencemos a dar a nuestro script todas las funcionalidades que queremos. ¿Sí? Entonces, así como tenemos las variables, tenemos métodos. ¿Sí? Los métodos, acá, esta presentación es muy básica. Yo después se las voy a pasar, no tengo drama, pero más que nada vamos a laburar con código. Yo esto la uso como una referencia, como para tener una idea, ¿no? Pero bueno. Los métodos, en pocas palabras, son porciones de código que hacen algo. ¿Qué es ese algo? No sé, puede ser cualquier cosa. Puedo crearme un método para moverme, un método para disparar algo, un método para, no sé, agarrar cosas que creo que ustedes hicieron, un método para chequear colisiones, un método para, no sé, chequear si estoy apretando algún botón o algo, ¿sí? Hasta incluso puedo crear métodos que sean, por ejemplo, para saludar. Entonces yo puedo venir y decir void, no sé, saludar, y ese método saludar lo único que va a hacer por el momento es un debug.log que me va a decir hola. ¿Sí? Súper básico, súper sencillo. ¿Cómo hago yo para llamar este método? Simplemente llamo el nombre del método y lo llamo con los paréntesis. Yo acá estoy en el método start, que es un método que ya viene por defecto en Unity, voy a llamar a mi método saludar. ¿Sí? Lo que va a hacer esto es lo mismo. Me va a hacer todas las líneas de código que tengamos acá. Si acá decimos, no sé, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro y quiero que hagas un millón de cosas, bueno, todas las cosas que estén acá van a ser reproducidas, si se quiere decir, acá. Ahora sí, la pregunta es, ¿qué pasa si yo llamo este método saludar, por ejemplo, en el update? ¿Qué va a suceder acá? No sé si alguno o alguna se anima a comentarme qué sucede acá. ¿Qué va a pasar con este saludar adentro del update? Piénsenlo. A ver. Repetir iteradamente. ¿Hasta cuándo? No, infinito. Exactamente. ¿Sí? Es lo mismo que lo que habíamos mencionado hace rato. Todo lo que yo ponga acá se va a repetir infinitas veces hasta que encuentre o una condición puntual o hasta que o apriete un botón o hasta que, no sé, pase tal y tal cosa. ¿Sí? Recontra básico. Ahora, ¿qué pasa? Así como tener... Ay, perdón que entró alguien. Ahí está, África.
A ver. Ahí va. Entonces, así como tenemos métodos que me van a servir para preguntar cosas, yo puedo tener métodos para crear variables, tengo métodos para, por ejemplo, crear objetos. Ya vamos a hablar sobre el método instantiate y todo lo demás. Pero bueno, quiero que sepan dos cosas puntuales y nuevamente, esto es un repaso. Quiero que sepan que hay métodos exclusivos de Unity y hay métodos que son exclusivos o personalizados nuestros. Por ejemplo, los métodos de Unity son start, update, onTriggerEnter, onCollisionEnter y demás, que por ley de Unity no los podemos utilizar con esos mismos nombres. O sea, yo no me puedo crear un método que se llame start y que diga hola o tal cosa o tal otra. ¿Por qué? Porque esto ya es algo que viene exclusivamente de Unity y nada, no es algo mío, es algo de Unity. Yo todo lo que sea de Unity puedo tocarlo, puedo editarlo y todo lo demás, pero los métodos no, los métodos se los deja tal cual como está, ¿ok? Ahora sí, así como te... Sí, ¿El de Fixe también? sí, eso es de Unity, todos esos son de Unity. El Fix Update, tenés el... Hay un montón que son de Unity. Tenés el Late Update, tenés, bueno, el onCollisionEnter, onTriggerEnter 2D, onExit, onStay. Todos estos métodos son únicos y exclusivos de Unity. Si ustedes apretan Control y espacio, acá en el editor, van a ver que les va a aparecer todas estas cositas que están en violeta. Les va a aparecer, bueno, estas no, pues son variables, pero todas las cosas que son en color violeta son los métodos que ya vienen por defecto en Unity, que ahora no me está apareciendo ninguno, pero bueno, no importa. Pero vamos a poner private void y si aprieto control espacio, bueno, estos tengo los on, si aprieto la L tengo la wake, el animator aquí, el collision enter, on destroy, disable, on mouse over, todos estos son métodos exclusivos de Unity, ¿sí? Yo no me puedo crear métodos con esos nombres. Es más, si ustedes lo hacen, Unity les va a decir, che, pará, te estás queriendo crear un método con este nombre, pero ya lo estamos usando nosotros. Así que siempre que vean una rayita así en color rojo abajo, porque no se puede, ¿ok? Genial. Ahora sí, usualmente yo les soy honesto, profesionalmente se suele trabajar con el awake, con el start y mayormente el update, ¿sí? Por ahí se utiliza el fix update cuando están creando un juego que utiliza físicas, muchas físicas, pero si no es tan necesario, ¿ok? Ahora, si quieren tener un juego recontra mil optimizado, sí, listo, se utiliza y se sigue las reglas, pero bueno, no hay regla que no se pueda doblar un poquito. Es así, ¿ok? Pregunta, estructuras de control, ¿se acuerdan cómo funcionan? Por estructuras de control me refiero a los... Si que no se acuerdan, no hay drama, hacemos un repaso. A los if y los else, a los for each. ¿Recuerdan cómo funcionaban estas? Por las dudas. A ver. Si es que no pasa nada, ¿no? Díganme ustedes. Bueno, los if y else son condicionales, ¿no? ¿Alguna vez esto? Hola, sí. Y los demás se utilizan para bucles. Ok, pero pregunta, ¿ustedes, o sea, en tu caso, África, ¿te acordás del funcionamiento, cómo funcionaba cada cosa exactamente y demás? Así lo chusmeamos un poquito, hacemos un repaso más general o lo vemos de cero, no tengo drama. No, lo vemos. ¿Lo vemos? Seguro, ¿ok? Bueno. Bueno, ya vimos un repaso general de los métodos. Vamos a charlar ahora, por ejemplo, sobre alguna que otra estructura como las que estuvimos charlando, ¿sí? Primera estructura que vamos a ver es esto, un if y un else. ¿Para qué sirve un if y un else o qué es un if y un else? ¿Sí? Voy a borrar esto por el momento.
Yo se los voy a explicar de cero como para que quede entendido y nunca más se lo olviden en la vida. Literalmente. Pero bueno, if... Pregunta, antes de que siga, ¿ustedes se manejan bien con el inglés? ¿O tuvieron alguna vez clases de inglés o hay algo de inglés que no entiendan? A little bit. A little bit, ok. ¿El resto? Sí, tuvimos un cuatrimestre para inglés. Ok, no, sí, pero, o sea, más allá de eso, o sea, ustedes manejan bien el inglés. Yo sí, inglés técnico, sí. Ok, Yes. ok. Es más que nada para ver, por ejemplo, si yo cuando me creo un método o algo acá, lo escribo en inglés o en español. Sí, Bren, ¿querés decir algo? Sí, Marcos, te pido disculpas, me tengo que desconectar un toque porque tengo que entrar a una reunión, estoy con un tema laboral. Necesito desconectarme, perdón. No, tranca, está bien, no pasa nada. Cualquier cosa, termino de solucionar el quilombito y me vuelvo a conectar. Dale, buenísimo. Gracias. Chau, chau. Ok, entonces, el resto me dijo más o menos que se manejan un poquito con inglés. Utilizan... Ok, genial. Bueno, yo por las dudas, viste, porque si no, por ahí algunos me retan si utilizo un Spanglish, pero bueno. If... Mientras veamos más idiomas relacionados a un entorno laboral, buenísimo. Sí, de hecho, si hagamos una cosa, si les parece, yo lo voy a hacer 100% todo en inglés, pero les voy a comentar el significado en español, como para que se despreocupen de eso también. ¿Les parece? Ok. Por mí, Bueno, genial. Bueno, if y else. ¿Qué significa if y else? Vamos a dividirlo en dos partes. If, traducido al español, significa sí. Y else, traducido al español, significa si no. Y sí, esto no es un sí de confirmación, es un sí de pregunta. ¿Sí? Entonces, el if y el else es una estructura que se utiliza bastante en programación, que lo que hace es preguntar lo siguiente. Si se cumple una condición, ¿sí? Si se cumple esa condición, entonces yo lo que puedo hacer es hacer algo. Y si esta condición que yo puse acá no se cumple, va a pasar a la partecita del else. Un minuto que voy a hacer esto. Si se cumple esa condición, hago esto. Y si es que no se cumple esta condición, voy a hacer acá, hago esto otro. ¿Sí? Y acá en esta condición podemos tener 1.000.000 de cosas. Una barbaridad de cosas. ¿Ok? Podemos preguntar por números, podemos preguntar por estados, podemos preguntar por valores, podemos preguntar por letras, por lo que ustedes quieran, se puede preguntar. ¿Ok? Entonces, esto llevado al código se vería de la siguiente forma. Vamos de nuevo. Lo voy a hacer acá. Vamos a hacerlo en el start. Lo puedo hacer en ambos lados, pero yo lo voy a hacer en el start. Primero lo voy a hacer en pseudocódigo y después vamos a ir elaborando con otras cosas. Entonces voy a preguntar si se cumple la condición, entonces hace esto. Y si no, si es que no se cumple esa condición, hace esta otra cosa. ¿Ok? Esto es una estructura if y else. Es recontra mil básica. Ahora, ¿qué pasa? Lo único que nos faltaría acá es poner la condición. Y cuando ponemos la condición tenemos que tener en cuenta de algo que se conoce como... ¿cómo se llama esto? Operadores relacionales. No quiero entrar mucho en detalle, ni cuestiones muy prácticas, ni muy técnicas, pero bueno. Los operadores relacionales, gente, son preguntas, ¿ok? No sé si alguna vez vieron estos, o no sé si saben qué son.
¿Alguna vez vieron esto? Sí, sí. ¿Se acuerdan? Sí. Perfecto. Mayor, igual. Exactamente. Tenemos. Ahí va. Tenemos el igual igual. Lo que hago con el igual igual es preguntar si una cosa es exactamente la misma que la otra. Esta, en este caso, pregunto si una cosa es menor o igual que la otra. Esta es si es mayor o igual. Si esta es diferente de. Esta es mayor a o menor a. ¿Ok? Entonces, esto traducido al código, ¿sí? Nos debería quedar algo como esto. Vamos a hacer acá todo este if y else. Lo vamos a escribir con un código posta. Entonces voy a venir acá, voy a poner if. Ya vamos a poner la condición. Voy a poner un debug.log que diga invierno. Y si no se cumple eso, voy a hacer un debug.log que me diga verano. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, che, si se cumple la condición que está entre estos dos paréntesis, que ya la vamos a escribir, quiero que, si se cumple la condición, significa que me devuelve verdadero, o sea que la pregunta que estamos haciendo es igual a verdad. Si eso es verdad, me va a mostrar esto. Y si eso no se cumple, es decir, si esa condición no se cumple, me va a mostrar esto que estoy poniendo acá. ¿Ok? Ahora, vayamos con la condición. Voy a hacer algo muy básico. Voy a venir acá y voy a poner 5. Esto se lo puede hacer. Lo que estoy haciendo acá, estoy preguntando es, che, si 5 es exactamente igual que 5, entonces escribime invierno. Y si 5 no es exactamente igual a 5, entonces escribime verano. ¿Ok? Pregunta acá, ¿qué me va a mostrar el start? ¿Me va a mostrar invierno o me va a mostrar verano? Apenas yo llame este script y lo corren en Unity. ¿Invierno o verano? Invierno o verano. ¿Qué me va a mostrar acá? ¿Qué voy a hacer acá? Invierno. ¿Invierno? ¿Están de acuerdo con el compañero? O sea, ¿me muestra invierno esto? A ver. Hay que tener en cuenta esto. Dos cosas. Primero, yo puedo tener una condición, yo puedo tener múltiples condiciones y demás, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por el momento, la respuesta es sí, estamos en lo correcto, creo que Brian ahí lo mencionó. ¿Por qué? Porque 5 es exactamente igual a 5. Entonces, como 5 es exactamente igual a 5, me va a mostrar invierno. Si yo vengo a Unity y pongo play, me va a mostrar acá, ¿dónde está? Invierno. ¿Por qué? Porque 5 es exactamente lo mismo que 5. Si yo vengo acá y le pongo, che, si 5 es mayor que 5, entonces escribime invierno, y si no, escribime verano. En este caso puntual, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar verano. ¿Por qué? Porque 5 no es mayor a 5, 5 es igual. Fíjense que acá dice verano, ¿ok? Entonces, como 5 no es mayor a 5, me va a mostrar esta condición no se cumple, por lo tanto va a pasar a la siguiente condición. Y así sucesivamente, ¿ok? Y esto, así como yo lo puedo hacer con números, también lo puedo hacer con variables. Por ejemplo, yo puedo venir acá y decir int, vamos a ponerle número A igual a 10, int número B igual a 32. Entonces yo puedo preguntar, che, ¿número A es mayor a número B? Otoño, primavera. Vamos a borrar esto. ¿Qué me va a mostrar acá? ¿Otoño o primavera? Piénsenlo. A ver. ¿Qué voy a hacer con algo como esto? ¿Otoño o primavera? La pregunta es, ¿cómo, perdón? No, Primavera va a salir.
primavera. ¿Por qué? Porque número A es 10 y número B es 32 y número A no es mayor que 32. O sea, 10 no es mayor que 32. Exactamente. Yo acá pregunto y digo, che, 10 es mayor que 32. Si 10 es mayor que 32, poneme otoño y si no, poneme primavera. Así que estás exactamente en lo correcto. Me va a salir primavera, ¿ok? Eso, gente, es la estructura if y else, ¿sí? Ya vamos a utilizarlos de otra forma un poco más bonita dentro de Unity, pero bueno, yo quería hacer un repaso genérico y general, ¿ok? La pregunta es, imagínense que estamos haciendo un juego de disparos, ¿ok? Y esto es para trabajar la diferencia entre el mayor o el menor y el menor igual o el mayor igual, ¿ok? Entonces, imagínense que estamos laborando en un juego de disparos o en un simulador de disparos o algo por el estilo, y yo tengo una variable que se llama vida, ¿ok? Y me queda 40 de vida, ¿sí? Y yo vengo acá y digo, si la vida es igual a 0, entonces le voy a poner, estás muerto. Les hago una pregunta. ¿Algo como esto va a funcionar bien? ¿Creen que esto está bien pensado y bien escrito? No, ¿Por qué no? porque lo pondría en el update. Ok. O sea, siempre controlar si la vida es igual a 0 en el update, en vez de hacerlo una sola vez, ¿ok? Bien. Perfecto. Vamos de nuevo. Ahora, ¿esto está bien? No falta el condicional si no, si no. Sí, puede ser. Vamos a poner acá. Acá, ¿qué diría? ¿Estás vivo? Así. Sí, igual creo que acá no hacía falta que haga una else, no es necesario. No, no es necesario, pero de que se lo puede poner, se lo puede poner. Ok. Ok, bueno, vamos con el resto. ¿Esto está bien? No, no es una pregunta engañosa, ¿no? Solo quiero que piensen. Les doy la respuesta. ¿Está bien? Sí, pero si se cumple una condición muy específica. Es que la vida sea igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué le digo que esto más que no nos va a servir a que sí? Imagínense que los disparan a ustedes con un arma que hace 25 de daño. ¿Ok? Y me resta 25 a la vida que yo tengo. ¿Ok? Entonces tengo 20 de vida menos los 25 de los cuales me acaban de disparar, por ejemplo, y la vida quedaría en menos 5. O sea que ya estoy, es como que por debajo del valor 0. Esto no me va a servir a mí, porque voy a tener menos 5 de vida, menos 20, menos tanto, y nunca voy a estar muerto. ¿Sí? Es aquí donde justamente vienen los valores o los condicionales que son, por ejemplo, menor igual o mayor igual. Entonces, si yo tengo 20 de vida y me disparan con un arma que tiene, no sé, 40 de daño, voy a tener menos 20 de vida. Entonces, ¿qué significa esto? Que si mi vida es igual a 0 o cualquier número que sea menor a 0, significa que ya de por sí estoy muerto. ¿Se entiende ahí un poquito la diferencia entre el menor igual o el menor o el igual igual? ¿O cómo me funcionaría, por ejemplo, en una especie de simulador? Recuerden, esto, lo que el compañero dijo, sí funciona, pero solamente va a funcionar siempre y cuando, si yo tengo 20 vidas, siempre y cuando me saquen 20 de vida única y exclusivamente y no me saquen ni un valor más. Porque si no esto, el igual ya va a dejar de funcionar. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? ¿Venimos todo bien? Sí, sí. Genial, 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 genial. Bueno,
Vamos a comenzar a hacer vamos a comenzar a jugar con algunas otras cosas. Voy a comenzar a elaborar un poco con un movimiento. Vamos a hacer que un personaje o que un cubito o algo se mueva. Vamos a arrancar con algo muy básico, ¿sí? De hecho, vamos a hacer algo en primera persona. Voy a cerrar esto. Dame un minuto que voy cerrando. Claro, la consulta para crear el proyecto era que había un modelo, ¿no? En especial. En Unity, Sí. yo solo, no sé qué les aparece acá, pero yo pongo el proyecto el 3D por defecto, ninguna más. Ok, decís. Yo pongo, Un render people line. buscate o poné uno que se llama URP o Universal Render Pipeline. No sé si te aparece ese. Ah, para que justo ya lo vea. Bueno, dame un segundo. Tranca. URP. Sí, URP. Y si no te aparece ese, buscate el que dice proyecto vacío o algo así, no pasa nada. Es lo mismo. Ok. De hecho, en las versiones más recientes de Unity, ya esto como en las otras versiones no aparece esto. Acá es como ya quedó como por defecto. Pero bueno. Ok, ahora sí, vamos a hacer un ejemplo. Yo me voy a crear un personaje en primera persona y la idea es que hagamos eso hoy en lo que quede del día. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer esto? Este script test ya no nos sirve, así que lo voy a borrar. Me voy a crear un script nuevo que se va a llamar... dame un minuto, vamos a ponerle FPS Controller. Esto, gente, yo lo hago para enseñarles, digamos, el proceso de cómo se hace uno. En un futuro, si ustedes se encuentran uno por internet y lo quieren usar, no hay ningún problema. Yo lo hago más que nada como para un repaso genérico y general de todo. ¿Ok? Pero bueno, vamos a armar la escena. Me voy a armar primero mi controlador en primera persona. Tengo el piso, lo voy a hacer un poquito más grande. Y para que no perdamos la sensación de profundidad ni nada por el estilo, voy a hacer como que un pequeño mapita con 3 o 4 cosas. Y voy a mezclar esto. Vamos a ponerle orange. Una cosa así. Listo. Ahí va. Ahora, a esto lo que voy a hacer es, me voy a crear, voy a ir ordenando. Siempre es recomendable que acomoden un poco la escena, ¿sí? Vamos a ponerle mapa acá. Voy a resetear todo y voy a arrastrar todo esto adentro del mapa, así me quede todo más liberado. Y acá me voy a crear mi primer objeto, el cual va a ser una cápsula. La voy a poner en el centro de todo. Este va a ser mi personaje en primera persona, ¿sí? La idea es que yo con este personaje me pueda mover acá en mi escenario, ¿sí? Y como va a ser en primera persona, le voy a decir que la cámara sea hijo de este objeto. ¿Cómo hacemos eso? Muy básico, solo lo arrastramos. Lo arrastramos adentro y fíjense que ahora, si yo muevo el personaje, la cámara también se va a mover, ¿sí? Se mueve la cámara y se mueven ambas cosas. Lo que sí, a la cámara le voy a decir que esté exactamente en la misma posición donde está el personaje, en la posición 000, nada más que la voy a subir un cachitín arriba, como para que la cámara esté como que en donde sería básicamente la cabeza de un ser humano. Y esto le voy a poner el nombre de player o jugador o algo por el estilo. ¿Sí? Pregunta, ¿me siguen hasta aquí cómo organicé la escena? Por las dudas. Así ya me quedo tranquilo. Sí, sí. Sí, genial. Una cosita más que voy a hacer, que esto por ahí es más que nada para evitar que sea incómodo. Lo que voy a hacer es que el player, que es esta cápsula, le voy a desactivar esto que se llama el Mesh Renderer, ¿sí? Lo que hace este componente es básicamente hacer lo que sea visible,
O sea, yo ahora voy a tener un personaje que es invisible, pero que va a seguir teniendo la caja colisionadora. ¿Sí? O sea, voy a poder seguir colisionando, pero ¿qué pasa? No voy a estar viendo al cilindro este de adentro, o a la cápsula de adentro. Así que eso es lo único que voy a hacer. Genial. Ahora sí, en los scripts me acabo de crear un FPS controller. El FPS controller, como podemos ver, no tiene nada. Y la idea es que comencemos a trabajar con algunas variables que va a hacer que ese personaje se mueva. ¿Sí? Vamos a empezar por lo básico. Me voy a crear una variable flotante que se va a llamar speed. Esto, recuerden, speed es velocidad. Vamos a hacerlo en español para arrancar. Vamos a ponerle... No, vamos a hacerle speed. Speed igual a 5F. ¿Sí? Es público. ¿Por qué? Porque yo, si es que vengo acá al FPS Controller y se lo arrastro al jugador, o sea, si vengo acá y se lo arrastro acá, voy a tener la opción de cambiar la velocidad desde el editor y no necesariamente voy a estar codeando acá todos los valores, ¿sí? Fíjense que si yo vengo acá y le pongo todos estos números y lo guardo, me va a tomar el... Fíjense que acá no dice 5, 5, 5, 5, solamente dice 5 una sola vez. O sea, me va a tomar el valor que yo le ponga acá y no el valor que guarde desde Unity, ¿sí? Es más que nada para tener todo un poquito más organizado y un poquito todo más limpio. Fíjense que en el código le puse 5, pero en el editor sigue apareciendo 10. ¿Por qué? Porque me va a tomar el valor que yo dejé acá, ¿sí? Tengo la velocidad y ahora lo que vamos a hacer es, me voy a crear un método que se llame, por ejemplo, movimiento o... Sí, vamos a poner un método que se llame void mover jugador. ¿Sí? Y este mover jugador lo vamos a hacer en el update. ¿Sí? Lo que está pasando es que estoy llamando constantemente esto que se llama mover jugador. De hecho, para que vean cómo funciona, nuevamente por tema de repaso, voy a crear un debug que diga estamos moviendo el jugador. Voy a venir acá, voy a guardar esto. Si yo le pongo play, claramente no va a pasar absolutamente nada. Lo que sí, van a ver que vamos a ver infinitas veces este mensaje que dice estamos moviendo al jugador, estamos moviendo al jugador. Se repite infinitas veces. Entonces, lo que voy a hacer con esto es, yo necesito a partir de ahora comenzar a mover el jugador. ¿Ok? Y hay, pero una infinidad de formas de mover un personaje o mover un controlador en Unity. Lo podemos hacer a través de físicas, lo podemos hacer a través de un transform, lo podemos hacer a través de controladores, ¿sí? Que son cosas ya prearmadas por Unity. Pero bueno, vamos a arrancar con la más básica, ¿sí? Me voy a crear una variable que se va a llamar float. Vamos a ponerle... Vamos a hacerlo muy básico. Voy a hacer if input.getKey, keycode W. Voy a poner transform dot position igual new vector 3. Esto se lo hago rápido. Ahora les voy a explicar bien qué es cada cosa. Ahí va. ¿Qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo acá es un if, una pregunta, con una condición. ¿Qué dice esa condición? Es, si yo aprieto la tecla con el código W, lo que voy a decirle es que la posición que yo tengo actualmente va a ser aumentada en una unidad en el eje Z. ¿Qué significa esto? Que va a ir hacia adelante.
Recuerden, el X hace que los objetos se muevan de izquierda a derecha, el eje Y que se muevan de arriba a abajo y el eje Z que se muevan hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Entonces, vamos a ver para acá. Si yo pongo play y vengo acá a mi juego y aprieto la tecla W, voy a ir hacia voy a ir hacia adelante, o debería ir hacia adelante. Dame un minuto que... Oh, no, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacer transform.translate, que es lo mismo. En vez de moverme hacia una posición, me voy a trasladar hacia adelante. Esto es más fácil, de hecho. A ver ahí. Uy, ahí está. Uy, me refui. Vamos a ponerle un valor muy básico acá. 0.1f. ¿Arriba quedó 5555? No, 5. No, pero igual, como todavía no estoy utilizando la variable speed, o sea, todavía no estoy utilizando esta variable acá en ningún lado, no me cambia nada. Pero sí, vamos a hacer acá. Vamos a girar el personaje ahí un poquito. Ahora Te pregunto, ¿Cómo, perdón? al Sí. tenerla en el inspector, ¿no la estás usando? No, todavía no. O sea, O sea, no la citás, pero sí está en... claro, o sea, yo tengo la variable definida, tengo la variable cambiada por el inspector, pero ¿qué pasa? Por más que yo tenga acá, esa variable no la estoy utilizando todavía en ningún lado. Ok. ¿Ok? O sea, yo fíjate que me estoy moviendo utilizando esta otra variable que se llama un vector 3, que es como guarda 3 valores en el eje X, Y, Z. ¿Sí? Lo que estoy haciendo acá es básicamente diciéndole móvete hacia adelante. ¿Sí? Que esto tampoco funciona tan bien porque, bueno, lo que tengo que decirle ahora es que me mueva para atrás. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para moverme para atrás? Simple y sencillo. Copio todo este código, lo pego acá y le digo, che, mira, en vez de usar la W, usa la S y móvete hacia atrás, es decir, con valores negativos en el eje Z. ¿Sí? Recuerden, el vector 3, esto yo se los explico para que les quede bien. El vector 3 es una variable que guarda 3 datos. En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Sí? El eje X, vamos a hacerlo con los colores. El eje X es para mover algo de izquierda a derecha. En el eje Y es para mover algo hacia arriba a abajo. Y el eje Z es para moverlo, lo voy a hacer diagonal, hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Entonces, el vector 3 justamente guarda eso. Yo lo que estoy haciendo acá es le estoy diciendo, mira, en el eje X no te muevas nada, en el eje Y tampoco te muevas nada, y en el eje Z muévete hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? Porque estoy utilizando valores positivos. Y acá, como tengo un menos, estoy utilizando valores negativos, o sea que se va a mover hacia atrás. ¿Sí? Vamos a venir acá. Si yo guardo esto y pongo play, van a ver que si aprieto la W me voy a ir hacia adelante y si aprieto la S voy a volver para atrás. ¿Sí? Ambas cosas funcionan. Pregunta, ¿cómo haría yo siguiendo esto para moverme hacia la izquierda y hacia la derecha? A ver, díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Cómo puedo hacer? Con 2 condicionales más. Ajá. ¿Y qué cambiarías vos? O sea, copio todo esto. La letra S y W por A y D. Ajá. A izquierda, D derecha.
Pero ¿cómo lo haría de izquierda a derecha acá? O sea, ¿en dónde movería los valores? Vector 3 en el primero, en primero. Ajá. ¿Qué pondría acá? 1. ¿1? Sí. Ok. Y acá esto lo dejo como está. Ese no, 0. Ok. Y acá, -1. -1. Y Y acá, 0. 0. Ok. Y bueno, sí, de ahí habría que ver si qué toma en la línea primero izquierda o derecha. Claro. De hecho, creo que está bien. No, miento, creo que está al revés. Claro, sí, para mí Y también, está al pero bueno. revés. Porque Ahora, A es con negativo. claro. A, sí, mira, estoy apretando A, pero se va hacia la derecha y si aprieto la D se va hacia la izquierda. Sí, entonces esto debería ser con la A irías a -1 y con la D a 1. ¿Sí? Lo que sí que pasa, recuerden que acá ustedes pueden poner también valores decimales. Porque si pones 1, esto depende de su computadora, ¿no? Pero si vos pones 1, puede que te ande o muy rápido o muy lento. En mi caso me anda bastante rápido, entonces voy a poner 0.1 y acá 0.1 también, 0.1F. ¿Sí? Así lo puedan ver bien en pantalla, digamos. En teoría, ahí debería estar. Ahí va. Tengo para adelante, para atrás. Ahora estoy apretando la A y ahora estoy apretando la D. O sea que ya funciona y ya me puedo mover en el plano. Obviamente, ¿qué pasa? Esto funciona, es básico, es sencillo, es simple, sí, pero no es la forma más óptima de hacer las cosas. ¿Ok? Por dos motivos. No, miento, por tres motivos. Motivo número uno es que si yo me muevo para acá, ¿qué pasó? Se me acabó el mapa. Acá está mi personaje, ¿no? De hecho, vamos a ponerle un cosito acá. Primero, se me acabó el mapa y el jugador está flotando, básicamente. Ahí está el player, está flotando. Ese es, no debería pasar. La idea es que de alguna forma funcione con cierto nivel de físicas y que el jugador se caiga. ¿Ok? Problema número 2 que tenemos es que yo al realizar o utilizar este método que se llama Translate, lo que estoy haciendo es trasladar el jugador. ¿Sí? Trasladar, en resumidas cuentas, significa teletransportarme. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo es diciendo, che, teletransportame de un punto a otro cada vez que mantengas apretado una tecla. Entonces, el jugador está acá. Si mantengo apretado la tecla W, va a aparecer acá y acá y acá y acá infinitas veces. ¿Cuál es el problema con trasladar el jugador o mover el jugador de esta forma? El problema con esto es que al yo, o sea, lo que estoy haciendo es teletransportarme de acá a acá. No es que estoy moviendo exclusivamente al personaje. Parece que se mueve. De hecho, me estoy teletransportando cada frame tan poquito que parece que el movimiento es fluido. Pero esto no es fluido. ¿Cómo se van a dar cuenta de eso? Porque yo lo que puedo hacer es traspasar paredes. Fíjense que mi jugador tiene una caja de colisión, que es esta que se llama el Capsule Collider, pero de igual forma puedo traspasar paredes. ¿Sí? Fíjense que ahí atravieso el cubo. Entonces, ¿qué pasa? Yo con esta forma de moverme, si bien me va a servir, por ejemplo, para hacer un fantasma o algo por el estilo, un juego de un fantasma o algo así, pero no me sirve a mí para moverme realmente por el mundo. ¿Ok? O sea, esto no me sirve. Tengo que utilizar otros métodos u otras formas más bonitas, si se quiere decir, de mover el jugador. ¿Ok? El famoso cheat. El famoso, sí, funciona como un cheat, como el famoso del counter, ¿cómo se llama? El cheat. Sí, ay, pero tiene un nombre, no me acuerdo. Pero sí, para atravesar paredes. El no clip, así. Ese, el no clip. No clip o clipear significa eso, atravesar cosas, ¿sí? Pero bueno, esto, como les dije, a priori parece que nos sirve, parece que
va a funcionar, pero si después queremos hacer algún simulador o algo más cercano a la realidad, primero que esta forma de movimiento no nos va a servir, y segundo de que nos va a resultar un poco más complicado de hacerlo. Entonces, antes de mostrar esto, les voy a enseñar, o vamos a tratar de hacer un repaso de una nueva forma de detectar input, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Yo estoy apretando las teclas o estoy chequeando todos los frames, las teclas WASD. Pero ¿qué pasa si quiero hacer que el mismo movimiento funcione con las flechitas? ¿Cómo haría? ¿Cómo puedo hacer con las flechitas? O sea, de la flechita de arriba, abajo, izquierda y derecha. Piénsenlo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer yo para detectar movimiento con las flechitas? ¿Tienen algún código? Sí, también tiene algún código. Se llama left arrow, es para la izquierda. Up arrow es para ir arriba y así. Pero ¿qué haría? Tendría que duplicar esto y poner algo así como punto up arrow. ¿Un OR? Sí, también puede ser un OR. Puedo venir acá y decir, che, si apretas la tecla W o apretas la tecla up arrow, quiero que te muevas hacia arriba, ¿sí? Esto sirve. Vamos a hacer de nuevo. Esto sería down arrow. Or. Esto es left arrow. Or. Esto es right arrow. ¿Esto me sirve, gente? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, ¿no? Sí, sí. Para lo que estamos haciendo ahora, sí, me parece que sí. Vamos a hacer la prueba. La respuesta es sí, no sirve. Muevo las flechitas y ahora estoy moviendo las WS. Después voy a buscar un programa que me diga qué teclas estoy apretando. Pero ahí estoy apretando WSD y acá estoy apretando las flechitas. O sea, esto no sirve. Pero ¿qué pasa? Una de las principales cosas que a mí me enseñaron cuando yo comencé a programar es que si ustedes tienen que repetir el código varias veces para hacer lo mismo, porque hay algo que estamos haciendo mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo les digo que puedo simplificar todas estas líneas de código en 3 líneas? Capaz me digan, no, pero ¿cómo vas a hacer para checar toda la vez que esto que lo otro? Es una locura, no creo que te salga, pero bueno, les voy a mostrar cómo se hace, ¿sí? ¿Esto nos sirve? Sí. ¿Es funcional? Sí. ¿Es práctico? No, no es práctico. Porque ya están utilizando un montón de líneas de código para hacer algo que se lo puede resolver de una manera mucho más fácil. Y que de hecho es algo que ustedes lo utilizaron en el proyecto que presentaron, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer esto? Puedo venir acá y crearme 2 variables. Una que se llame movimiento en X y una variable que se llame movimiento en Y. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Yo en vez de detectar el input por valores exclusivos, o sea, en vez de estar esperando de que alguien apriete exclusivamente la tecla W o la tecla de arriba, yo lo que puedo hacer es detectar los ejes. Y puedo utilizar un método exclusivo de Unity que se llama input-get-axis. Y quiero que detectes el eje horizontal. ¿Qué estoy haciendo acá? Denme un minuto, ahora se los voy a mostrar. Lo que hace el input-get-axis es, recuerden que en Unity trabaja con ejes. ¿Sí? Tenemos el eje vertical que se mueve de arriba a abajo y el eje horizontal que se mueve de izquierda a derecha. Pero ¿qué pasa? Unity es como que ya tiene predefinido ciertas teclas para trabajar con los ejes. O sea, Unity lo que me dice es, si yo aprieto la tecla W y la S, perdón, si yo aprieto la tecla W o la flecha,
se supone que estoy moviéndome en el eje horizontal. Es decir, que estoy tratando de mover algo o hacia arriba abajo o de izquierda a derecha. ¿Ok? Y con el... perdón, esto es horizontal, nada que ver. Es de izquierda a derecha. Y voy a hacer lo mismo y voy a poner float, movimiento en Y, y va a ser exactamente lo mismo, pero con el eje vertical. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que estoy haciendo es detectando el input del eje horizontal y del eje vertical. ¿Sí? Y de hecho, fíjense, para que ustedes vean lo que esto me muestra, voy a poner mov X. Solamente voy a detectar el movimiento en X. Fíjense que si yo pongo play, obviamente acá no me voy a mover todavía, pero fíjense que acá me marca o me debuguea un valor, un número. Me está mostrando un 0. ¿Sí? Pero en el momento, vamos a correr esto para acá, pero en el momento que yo comienzo a apretar las teclas preasignadas para el eje horizontal o el eje vertical, en este caso las de horizontal, van a ver que este valor se va a comenzar a cambiar. O sea, si yo aprieto la A, si yo aprieto la A, fíjense que acá, voy a hacer pausa. No sé si se pueden ver, pero en el momento que yo apreté la A, es decir, hacia la izquierda, me comenzó a tomar valores negativos. Entonces va del menos 0, menos tanto, menos todos valores negativos hasta que llega al 1. ¿Sí? Y si yo vengo acá y borro todo esto y aprieto la flecha izquierda, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, yo con hacer esto estoy detectando el eje horizontal. Es decir, si yo aprieto la A o la D, o si me muevo, o si aprieto la flechita izquierda-derecha, o les tiro un ejemplo más, si yo vengo y conecto el joystick de la Play y hago el joystick hacia la izquierda y hacia la derecha, me va a mostrar esto que estamos viendo acá. O sea, me va a detectar el input sin que yo tenga que estar chequeando por letras específicas. ¿Se entiende qué es lo que estoy haciendo acá? Obviamente pasa lo mismo con el movimiento en Y, ¿ok? Y esto yo se los muestro como para que ustedes sepan, todo esto es reconfigurable también. Si ustedes vienen a, creo que era Edit, Project Settings, creo que era. No, no era acá. Edit, Preferencias. Físicas, gráficas. No, no es nada de esto. No, creo que era en Project Settings. Era uno de estos, no me acuerdo. General Settings. Bueno, acá en Player. No, no era en Player. En Input. Fíjense que acá tengo un botoncito que se llama Axis. Y acá tengo los axis o los ejes horizontales, verticales y demás. O sea, son como cosas prearmadas que ustedes las pueden utilizar. Y si hago clic en el horizontal, fíjense que acá tengo el botón de los joysticks y para detectar las teclas del teclado en el eje X. Tengo la tecla izquierda, tengo el valor positivo en la tecla derecha, la tecla izquierda la A o la D o el mouse, o el joystick. ¿Sí? Gente, en resumidas cuentas, ¿qué hace esto? Me detecta la tecla de los botones que estoy tocando. Obviamente, la WSD o las flechitas o el joystick, ¿sí? Y yo acá lo que puedo decirle es transform.translate, o sea, lo mismo que hicimos hace rato, pero en vez de pasarle los valores nosotros de 0,1, 0 tanto así, le mandamos el movimiento en X, le mandamos 0 y le mandamos el movimiento en Y. Es lo mismo, ¿por qué? Porque ya todos los valores, en vez de que nosotros pongamos 1, 1, 1, automáticamente lo lee de acá. ¿Sí? Entonces, si pongo play, van a ver que el personaje se va a mover de la misma forma con menos línea de código. ¿Sí? Ya me puedo mover.
Y esto me lo toma y funciona igual. El problema, eso sí, es que esto es muy rápido. ¿Sí? Y una de las cosas que yo puedo hacer acá es, por ejemplo, multiplicarlo por la velocidad o multiplicarlo por lo que ustedes quieran. Como para que sea o más lento o más despacio o lo que sea. ¿Sí? Pero fíjense que yo, de tener que chequear tecla por tecla, pasé a chequear solamente un eje y todas las teclas que estén puestas en ese eje me lo va a tomar como si fuese que esté apretando esa tecla en particular. ¿Sí? O sea, todos los botones que me sirvan a mí para moverme de izquierda a derecha, lo va a tomar con esto. Y todos los botones que yo use para moverme hacia arriba o hacia abajo, lo va a tomar con esto y después lo único que hago es decirle, che, trasladate utilizando esos valores. Es decir, si apretas las flechitas, si conectas un joystick, te lo va a tomar igual, o sea que se va a mover con el joystick o se va a mover con las teclas WSD. ¿Ok? Pregunta, ¿me siguen hasta acá? ¿Venimos todo en orden? ¿Tenemos dudas? ¿Consultas? Yo tengo una consulta. Sí, dime. Por lo que estoy entendiendo, el float mob x igual input de getAxis es un prefab, viene ya eso de Unity, ¿no? Esto sí, ya viene de Unity, exactamente. Ahora, no entiendo qué es horizontal dentro de toda la estructura de esa variable. Horizontal es el conjunto de teclas que vos declares o que vos pongas en este, por así decirlo, preseteado o este prefab prearmado. Se llama así. ¿Que dónde lo vas a encontrar? Si vas a Edit, a Project Settings, te vas a Input Manager, fíjate que acá dicen Axis, y acá tienes como que todos los valores preseteados. Ahora entendí. Pensé que era el nombre que vos le pusiste como para que nosotros tengamos idea, pero no, es el nombre literal. Exactamente. Es el nombre literal que te va a servir para detectar esto. ¿Sí? De hecho, si vos vienes acá, fíjate que acá ya tiene todos los valores prearmados por defecto. Pero lo bueno es que es editable. Si vos vienes, yo le digo, che, mira, la A sirve para detectar el valor negativo horizontal. Si yo vengo acá y le digo, no, quiero que sea, ¿sabes qué? La O. Si yo guardo esto, voy a tener WSD para moverme hacia adelante, atrás, derecha, pero si yo aprieto la A, ahora estoy apretando la A, no sé si se escucha, no me muevo a ningún lado. ¿Por qué? Porque le acabo de cambiar el valor presetado. Ahora solamente me muevo hacia la izquierda y si aprieto la O. Ahí estoy apretando la O. ¿Se entiende? Sí. ¿Dónde es? ¿Edit? Edit, para ahí te digo bien. Siempre me confundo. Es Edit, Project Settings, Project Settings, ok. y después en Input Manager, listo. Fíjate que te va a aparecer todos los valores preseteados. Ok, buenísimo. Y bancame que acá lo puedo poner porque si no me vuelvo loco. Ahí está, en la A. Y fíjate que acá también tenés valores preseteados para valores que vayan de arriba a abajo, o por ejemplo, el Fire One es para disparar. O sea, se supone que si vos apretas, por ejemplo, la tecla izquierda, es porque estás disparando. Okay. Después tenés el Jump. El Jump son como valores preseteados adentro de Unity. Si vos pones input, get axis, y pones jump, lo que te va a decir es, che, ¿qué valor tenés seteado acá? Y jump está acá, este es jump. Y fíjate que jump tenés seteado con la tecla espacio. Si yo vengo acá y digo la tecla, no sé, Y, significa que cada vez que yo apriete la tecla Y, me lo va a tomar como si fuese que estoy llamando algo de acá. ¿Se entiende? Sí. Te hago la última. El mob X, eso sí lo pusiste vos. Esto sí. Y esto también. O sea, el transform.translate también es un método de Unity, nada más que yo le estoy diciendo que se traslade utilizando estos valores. Ok, pero sigue haciendo eso de la transportación. Claro, ahí va. A eso es lo que voy. Sí. O sea, lo que está sucediendo es que, ¿qué hice acá? ¿Qué fue lo que mejoré?
mejoré el código. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya en vez de estar utilizando 20.000 millones de if, lo hago con 3 líneas de código. Pero sigue el problema original, que nos seguimos teletransportando desde un punto a otro. ¿Sí? Entonces, acá es donde vienen un montón de otras formas de resolver el problema. ¿Ok? Yo lo que voy a utilizar, o lo que se suele utilizar por defecto... perdón, antes de que siga, gente, antes de que siga. Son las 7:30. ¿Quieren seguir? ¿Quieren que hagamos un break? ¿Ya se les está partiendo la cabeza? ¿Quieren que continuemos ya la clase que viene? Díganme ustedes cómo la ven. ¿Cómo va a ser tu metodología? ¿En qué sentido? Claro, ¿cuál es tu idea? Yo, mira, inicialmente tengo pensado dar, me dijeron que debería dar 2 horas, pero si ustedes me dicen, no, la verdad ya estamos viendo demasiadas cosas, ya me da la cabeza, paramos y volvemos en un rato, si quieren, o nos vemos la semana que viene. Lo que sí van a tener más, si volvemos la semana que viene, van a tener más tiempo para que ustedes presenten avances en el proyecto. Entonces, díganme ustedes, ¿qué prefieren? Yo no tengo drama. Si ustedes me dicen, no, la verdad, me duele la cabeza, ya no quiero ver más, estoy re cansado, nos volvemos, no hay drama, pero nuevamente, si yo ahora seguramente les voy a dar una mini tarea para que hagan, pero bueno, díganme ustedes, ¿qué prefieren? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se sienten cansados? ¿Sienten que ya vimos demasiado? Piénsenlo. Sí. Por mí yo puedo seguir, no sé el resto. Ok. Bueno, sí, mi idea... ¿Seguimos entonces? Ok. Sí, ¿me podés dar un minuto caliento agua para el mate y seguimos si quieres? Dale. Corran. Bueno, yo voy a seguir, ¿no? De igual forma, después cuando vengas me preguntas. ¿Qué pasa? Mi idea de hoy era hacer un controlador en primera persona. Ya nos estamos acercando, no se preocupen, que quedan algunas que otras cositas, pero todavía nos faltan otras, ¿sí? Usualmente, o fíjense hasta acá, alguna de las cosas que todavía no utilizamos, esto lo voy a borrar, después si lo necesitamos lo voy a volver a poner, pero hasta ahora no utilizamos esta variable que es la de velocidad. ¿Ok? Mi idea es que comencemos a implementar esto. ¿Cómo puedo hacer yo para implementar esta variable velocidad? Hay varias formas. Pero antes, yo lo que voy a tratar de hacer es laburar con una variable puntual que se llama character controller. ¿Sí? Un character controller es como un componente de Unity. Ahora se los voy a mostrar. Así como tenemos las cajas de colisión, así como tenemos los materiales o los mesh renderer o lo que sea, yo puedo utilizar algo que se llama character controller. De hecho, lo voy a llamar acá, le voy a decir, fíjense que acá tenemos un componente que se llama character controller. Y ese character controller viene con diferentes características, si se quiere decir, que nos va a servir a nosotras y a nosotros para implementar y hacer un jugador hecho y derecho, ¿sí? Esto nos va a decir más o menos cuál va a ser la distancia mínima de movimiento, cuándo se tiene que detener y todo lo demás, pero ya lo vamos a utilizar. Entonces yo lo que voy a hacer acá es voy a venir y voy a decir public character controller, vamos a ponerle controller, ¿sí? Y acá voy a hacer algo para mover el jugador, ¿sí? Entonces, en vez de mover al jugador, o sea, en vez de mover al jugador utilizando esto, ¿sí? Voy a mover al jugador utilizando el controlador o el controller, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Me voy a crear esto que estamos viendo acá. Recuerden, esto es
yo acá lo que estoy haciendo es utilizando un vector 3. ¿Por qué es un vector 3? Porque estoy utilizando algo que hace referencia al eje X, al eje Y y al eje Z. ¿Sí? Entonces voy a venir acá y voy a poner, me voy a crear una variable vector 3 que se va a llamar movimiento. ¿Sí? Y esa variable vector 3 va a utilizar algunas características. Esto acá lo voy a hacer primero, después se los voy a explicar. Transform.right por movimiento en X más transform.forward por movimiento en Y. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy haciendo acá? Aunque podría hacer ambas cosas, es lo mismo. Pero bueno, estos son valores, el transform.right, transform.forward, también son vector 3. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Right, ¿saben lo que significa right o forward? En inglés. Derecha y adelante. Exactamente, derecha y adelante. El transform.right, esto, fíjense que yo tengo varias formas de escribir vector 3. Voy a poner, tengo el vector 3 y acá tengo el transform.right. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto. El transform.right es lo mismo que decir 1 en el eje X, 0 y 0. O sea, que te vas a mover una unidad hacia la derecha. ¿Sí? El transform.forward es exactamente lo mismo que crear un vector 3 que sea 0,0,1. ¿Por qué 1? Porque 1 es positivo hacia adelante, sería. ¿Sí? Si yo vengo acá y pongo transform.up, igual a qué sería. A ver. Arriba. Claro, pero ¿cómo sería arriba en variables vector 3? 0,10. Exactamente, 0,10. ¿Sí? Tengo el vector 3 o el transform.down, creo que también, o up. Bueno, tengo varios valores, no me acuerdo cómo era para el down o hacia abajo. Ah, no, miento, el menos transform.up, esto es poner como que vaya hacia abajo, es contrario hacia abajo. ¿No existe el down entonces? Creo que no. Tampoco existe el backwards. No, no existe el backward. Solo el forward o el forward negativo sería. No existe hacia abajo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Yo acá lo que estoy diciendo es, che, multiplicame, por ejemplo, 0,1, le estoy diciendo multiplicame, dame un minuto, le estoy diciendo, el punto up significa, no, ¿era punto up? No, esto era punto right. Lo que estoy diciendo es, multiplicame 1,0,0 por el valor que obtengas del axis. O sea, si yo multiplico, si tengo, no sé, 0,01, que es cuando estoy apretando las teclas, me va a decir 1 por esto. O sea, este valor por esto. Es más que nada un valor como para que me den números exactos. ¿Sí? Y una vez que tengo esto, o sea, ya tengo el input, ya tengo un valor para calcular el movimiento, ¿sí? Y lo único que me falta hacer es que el controlador o este character controller haga que el jugador se mueva. Entonces voy a poner controller.move, es decir, moveme el controlador del jugador y vas a hacer lo siguiente, vas a utilizar el movimiento multiplicado por la velocidad
y multiplicado por el time.deltaTime. ¿Sí? Pregunta, ¿recuerdan lo que era el time delta time? No. Ok, ahora lo vemos, no se andar. ¿Qué pasa? Yo lo que estoy haciendo acá, ya lo vamos a ver esto ahora en un minutito. Yo acá lo que estoy diciendo es, che, moveme el jugador y el movimiento del jugador multiplicarlo por la velocidad. Por ejemplo, si el jugador se mueve de a una unidad, lo va a multiplicar por 5, o sea que va a tener la velocidad de 5. O sea que se va a ir moviendo suavemente de a 5, de 5, de 5, de 5. ¿Sí? Y esto no es trasladar, esto ya es mover. O sea, es como que se va a ir, en vez de teletransportarse, se va a ir arrastrando, si se quiere decir, de un lugar a otro. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Esto, hacer este tipo de cálculos, es inseguro. ¿Ok? ¿Por qué es inseguro? Imagínense que yo tengo una velocidad de movimiento de 5, ¿ok? O de 5 unidades. ¿Sí? Me muevo cada 5, cada 5, cada 5. ¿Qué pasa acá? Yo este método, ¿dónde lo estoy llamando? Lo estoy llamando en el update, ¿ok? Les hago una pregunta. El update, ¿cuántas veces se llama? Infinitas veces, Una por frame. pero, claro, una vez por frame. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo una computadora que ande a 20 frames? ¿Sí? Y tengo una computadora que ande, una computadora recontra mil grosa que ande a 500 frames. Te cambia la variable. ¿Entienden el problema ahí? Es que vamos de nuevo, si yo me estoy moviendo constantemente 5 unidades, en la computadora que me anda a 20 frames en un segundo, yo me voy a mover, ¿cuánto sería? 20 por 5, 500 unidades, ¿no? O 50, no me acuerdo, estoy mal con las matemáticas ahora. Vamos a ponerle 20%. 20 por 5. ¿Qué? Nada que ver. O sea, me voy a mover, si me muevo constantemente, me voy a mover 100 unidades. Ahora, ¿qué hago? Si yo tengo una máquina que anda a 500 frames por segundo, me voy a mover 2500 unidades. ¿Entienden cuál es el problema de esto? Sí, diferentes usuarios van a tener distinto feedback. O sea, a algunos se les va a mover rapidísimo y a otros muy lento. Exactamente. Exactamente. Y eso es un problema. Imagínense que están jugando al Counter, o no sé, a cualquier juego y tenés uno que se mueve a 2 por hora y el otro que es, no sé, Usain Bolt que mueve a 2500 kilómetros por hora y hasta más. No es que él se mueva eso, ¿no? Pero bueno. O sea, te va a dar... es básicamente como un pay to win. Mientras tengas una mejor computadora, el juego te va a andar mejor. Si te anda mejor, vas a tener... a comparación de otros usuarios, vas a tener más posibilidades de, no sé, matar a alguien o de ganar algo o lo que sea, porque a vos te anda más rápido todo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto, gente, no les va a servir si es que ustedes quieren hacer, por ejemplo, una aplicación realista. ¿Por qué? Porque hay personas que les va a andar muy rápido, a otros que les va a andar muy lento y nada, va a ser casi que injusto el uso del manejo de los frames. Entonces, ¿qué pasa? Unity se le ocurrió una idea que se llama, no quiero entrar en demasiados detalles técnicos, que es el time.deltaTime. El time.deltaTime es básicamente, ¿cómo explicarlo? Sin que sea demasiado técnico.
Imagínense que acá, en esta línea del tiempo, pasa un frame, ¿ok? Estoy en el frame 0 y en el frame 1. ¿Qué pasa? Usualmente, acá pasa un cierto tiempo. Ponele que pase un segundo. Mientras la computadora sea más rápida, va a pasar menos tiempo acá. Entre el frame 0 y el frame 1. O sea, va a pasar menos tiempo. Entonces, lo que hace el delta time es calcula el tiempo que hay acá y dependiendo del valor que te diga, te lo multiplica. ¿Qué hace esto? Hace que, por ejemplo, si tu computadora anda 20 frames, te lo va a multiplicar un número mayor, por ejemplo, por, no sé, 100 por 350, ponele, y hasta 2500 te lo va a multiplicar por, no sé, 2,5. ¿Qué hace el time.delta time? Te multiplica por valores para que las velocidades siempre sean constantes. Cosa que no importa si vos tengas una excelente computadora o una computadora vieja, siempre que veas una cosa moviéndose, siempre la ves moviéndose a la misma velocidad. ¿Se entiende? Por eso cuando hay físicas o por eso cuando hay juegos, siempre se lo multiplica por este valor, time.delta time. ¿Qué hago esto? Yo me aseguro de que el movimiento sea exactamente el mismo, sin importar si es que tienes una computadora de última generación, sin importar si es que tengas, por ejemplo, un Windows XP o un Windows viejo. Esto lo vas a ver igual. Si el cubo se mueve a 5 unidades, siempre lo vas a ver moviéndose de a 5 unidades. No importa la computadora. No importa el hardware. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Venimos bien con eso? Sí, el único que no entendí fue el controller.move. Ok, ¿qué hace esto? Yo tengo un componente que se llama Character Controller, que es como así como tenemos un rigid body, así como tenemos una cápsula y demás, tengo este Character Controller, ¿sí? Y que usualmente este componente se utiliza para crear jugadores o para manejar personajes y demás. Entonces, ¿qué hace? Ese Character Controller ya viene como con métodos prearmados que te van a servir a vos para que te manejes como si fuese un jugador. Uno de esos métodos prearmados es el move. Esto, en vez de viste que nosotros hace rato utilizábamos el translate. Bueno, el translate lo que hace es teletransportarte, el move lo que hace es moverte. Es como que te empuja o te arrastra siguiendo estos valores. ¿Sí? Te va a mover en base al movimiento que hayas detectado en base al input, te va a mover en base a una velocidad y con esto te vas a asegurar de que el movimiento sea el mismo sin importar la computadora en la cual estés usando. ¿Ok? Van a ver que acá, capaz que no noten ninguna diferencia. Perdón, me faltó una variable. Fíjense que ahora el FPS controller me pide por un controlador acá arriba. Entonces yo lo que voy a hacer es arrastrarlo. ¿Sí? Ahora no debería chocar. Sí y no. Fíjense que ahora me muevo. Si voy acá, mira, no puedo chocar. No puedo atravesar cosas. ¿Sí? No puedo atravesar paredes. Porque ya no solamente estoy moviendo el personaje, o sea, no estoy teletransportándome, sino que estoy detectando colisiones también. ¿Sí? Una cosa más es que, fíjense esto. Si yo vengo para acá, sigo teniendo un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya puedo detectar colisiones. O sea, mi jugador no atraviesa las paredes, si se quiere decir. Pero ¿qué pasa? Mi jugador sigue ahí flotando en el aire. ¿Ok? ¿Cómo podemos solucionar esto? Dos formas. Forma número uno es hacer un mapa en el que no te caigas hacia el vacío.
Es decir, venir acá y hacer paredes. Esa es una, la más rápida. No, miento, ni siquiera no es la más rápida. Y la opción 2 es ponerle al jugador un componente que detecte físicas. ¿Qué significa que detecte físicas? Que esté o que reaccione ante la gravedad. ¿Recuerdan ustedes haber visto algún componente como eso, que haga eso? El Physical, el Collider, ¿no era? No, el collider es para detectar colisiones. El NAT Component, 3D, a ver, Physical, Era el rigid body. ese. El rigid body, ¿qué hace? Le da masa, le da gravedad y un montón de otras propiedades más. ¿Sí? Si yo le pongo play, van a ver que vamos a tener problemas, seguramente. Sí. ¿Ven que tiene problemas? Sí, porque es una cápsula. Porque es una cápsula. Entonces, ¿qué hay que hacer ante esta situación? En el rigid body ustedes tienen una opción que se llama constraints, el cual tiene la opción de frizar rotaciones, es decir, que no puedan rotar en diferentes ángulos. Yo le voy a decir que no quiero que rote ni en el eje X ni en el eje Z. En el eje Y sí, ¿por qué? Porque yo quiero después rotar y girar la cámara. ¿Sí? Fíjense que ahora si yo pongo play, no voy a tener ese movimiento raro, flashero, como que me estoy cayendo. Pero bueno, sí puedo girar el eje. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a frizarlo acá también. Después lo vamos a desfrizar. Ahí va. Ahora ya no solamente me puedo mover, detecto colisiones, es decir, que ya no puedo atravesar paredes. Y si vengo a la izquierda... ay, ¿por qué no caes? Tienes que caer, maldito. A ver, hate, reduce. No, por algún motivo no Porque cae. está en Z tildado, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿No está tildado en Z? Eh, Freeze position. Ah, no. Es raro esto, ¿no? Debería caer. A ver. ¿Por qué será esto? Sí, debería caer esto. Ok. Porque utiliza... esto creo que debería ir antes. Porque utiliza, creo que, el character controller también para moverme. Sí, es por el character controller, por eso no lo utilicé. Igual, qué raro. Nunca me pasó eso. Skin width, move distance. Qué raro. Bueno, será por eso. Igual no importa. Después lo vamos a ver cómo lo mejoramos y de hecho no creo que sea ningún problema. Porque el rigid body lo podemos utilizar para detectar otras cosas y de hecho muy rara vez vamos a detectar que el jugador caiga hacia el vacío. Así que nada, no nos cambia nada esto. Hasta si quieren se lo podemos sacar, no importa. Pero bueno, ya con eso tenemos el movimiento de un personaje, ¿sí? Una cosa más que nos faltaría, por ejemplo, sería detectar el movimiento de la cámara, hacer que la cámara se mueva y que siga, por ejemplo, el mouse y todo lo demás, ¿sí? Pero eso vamos a hacerlo la semana que viene, así no sea más complicado, ¿sí? Una cosa más, seguramente estoy pensando cómo nos podríamos organizar, pero seguramente ya la clase que viene, en la del miércoles, díganme ustedes, después si quieren me avisan ahí por el grupo, qué opinan, si quieren seguir viendo más cosas de programación o si ya quieren ver cuestiones más de diseño sobre cómo armar mapas, qué cosas tener en cuenta, cómo trabajar con los niveles de detalles y demás. ¿Sí? Díganme ustedes qué cosas les gustaría ver. Con ambas cosas vamos a ir hacia el mismo camino, déjenme decirles. Y esto les va a servir para cualquier proyecto. Así que la idea es que veamos cosas que nos vayan a servir a todas y a todos. ¿Ok? Una cosa más es que si les parece también les puedo ir
díganme ustedes qué prefieren, si quieren que les vaya pasando los scripts individuales o si quieren voy subiendo todo un repositorio para que ustedes puedan meter o chusmear el código. ¿Qué les queda más cómodo? Un GitHub, decís. Ajá. Yo diría que eso, por un repo es más Sí. fácil. ¿Les resulta más cómodo? Ok. Bueno, después me creo un repo y les voy pasando o lo hago público, así puedan acceder ahí a todo lo que vamos viendo clase a clase. ¿Les parece? Sí. ¿Y la clase dónde la subí después? Estoy pensando, si quieren, la puedo subir en YouTube. Y, bueno, vamos a hablar de eso, ya que estamos. Pregunta, ustedes tienen esta plataforma, ¿no? Sí. Sí, Moodle. Claro, pero ustedes tienen acceso acá. Sí, sí. Ok. Bueno, yo acá lo que hice fue en programación 3D, ya le subí en algún lado. Acá, esto, la presentación de la clase. Ya lo subí acá, que es la presentación que estamos viendo acá, que obviamente no la terminamos de ver. Faltan ver cosas del FPS Controller y después vamos a ver algunas que otras mecánicas de disparos como para trabajar y ver. Y también vamos a elaborar con patrones de programación. ¿Sí? Que esto también les va a servir un montón en un futuro, ¿ok? Pero una vez que terminemos de ver esto, ya nos vamos a dedicar exclusivamente a los proyectos que estuvimos mirando o trabajando antes, ¿sí? Pero bueno, ya tienen esto y apenas termine la clase, yo paro la grabación, la voy a subir a un canal, a mi canal de YouTube, ¿sí? Y les voy a compartir la playlist, así la puedan ver y la puedan mirar todos los videos de la clase desde ahí, ¿les parece? Sí, real. Ok, seguramente la playlist se la voy a dejar acá y también para que les quede más cómodo se las mando por el grupo, ¿dale? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, tarea para hoy. Le voy a dar una cosa más. Recuerden, todavía sigo esperando que me comenten qué tipo de proyecto les gustaría hacer. Eso es lo primero. Y lo segundo es que quiero que se hagan un script básico, un script mínimo en donde implementen este movimiento que vimos hoy en clases. ¿Sí? Vayan laburando en eso porque les va a servir un montón y porque a partir de ahora vamos a trabajar con este tipo de cosas. ¿Sí? Así que todo va a ir formando parte del montón. Así que no se cuelen con eso. ¿Sí? No sé si alguno o alguna tiene alguna duda. Si no, por mi gente, están liberadas y liberados. ¿Todo en orden? ¿Todo lo ok? Sí, Sí. si Genial. podés la clase lo antes posible, sería un golazo. Sí, apenas termine, paro la grabación. Espero a que esté y ya seguramente, si no es hoy, mañana la subo. Pero Ahí. seguro que no va a pasar de eso. ¿Ok? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, gente, nos vemos. Espero que tengan un buen finde y se me cuidan, che. Nos vemos. Gracias, Éxitos. Gracias. Chao. Chao, chao. Bye.